Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de los Reference. En esta ocasión os quiero hablar sobre Azure Durable Functions y cómo utilizar suborquestaciones para poder afrontar procesos muy complejos, dividiéndolos en subprocesos que pueden ser reaprovechables y que nos van a simplificar la lectura del código y su mantenimiento. Bueno, antes que nada, empezar con una pequeña introducción de lo que son las Azure Durable Functions. Más que nada para que aquellos que no las conozcáis podáis haceros una idea de lo que os quiero contar. Bueno, las Azure Durable Functions, Azure Durable Functions, son una gran extensión de las Azure Functions que nos permiten generar recetas o definir flujos o procesos que involucren diferentes Azure Functions simples para poder llevar a cabo una tarea cuyo resultado conjunto no puede ser resuelto por una de ellas en sí misma, es decir, por una Azure Function simple. ¿Por qué? Porque estas Azure Functions son eh, digamos que su finalidad es la de ejecutar pequeños trozos de código para realizar una tarea muy concreta. Por ejemplo, enviar un correo, enviar una notificación, conectarse a una API y extraer datos, transformar un dato. ¿Vale? Entonces, cuando queremos realizar un proceso que tenga mayor complejidad, es necesario involucrar varias de estas functions en algo más complejo. Para esto están las Azure Durable Functions y eh, lo que yo os quiero comentar es que cuando el proceso se hace extremadamente complejo, puede ser necesario tener que subdividir además Durable Functions en a su vez subprocesos. ¿Vale? Por ejemplo, supongamos un proceso de análisis de datos muy complejo, ¿vale? Como por ejemplo el que nos enfrentamos nosotros en un proyecto dentro de la empresa, que consiste en extraer datos de diferentes fuentes, ¿vale? Una gran cantidad de datos de diferentes fuentes. Tenemos que no solo extraerlos, sino además después procesarlos para poder normalizarlos, hacer un preprocesamiento para normalizar estos datos, guardarlos en un storage. Después, estos datos a su vez los volvemos a procesar en base a unas reglas que hemos definido y en base a unos algoritmos que nos van a dar una serie de indicadores. Y por último, todos estos datos los vamos a volcar a nuestras fuentes de datos finales, ¿vale? A nuestros almacenamientos de datos finales, que es de donde vamos a consultar, eh, digamos, estos resultados para poder presentárselos a los usuarios. Entonces, todo este proceso es muy complejo y necesitamos subdividirlo en diferentes procesos, pues extracción de datos, preprocesamiento de datos, análisis de los datos y finalmente almacenamiento de los datos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que os quiero contar en este vídeo y con este artículo que he escrito para que os podáis hacer una idea de cómo sería realizar todo esto con Durable Functions que hagan llamadas a su vez a otras Durable Functions, ¿vale? Orquestadores que llamen a suborquestadores. Bueno, empecemos por el orquestador principal, ¿vale? El main orchestrator, ¿vale? Eh, lo que he hecho es realizar tres llamadas a un suborquestador, ¿vale? Un suborquestador que he llamado simple, porque este suborquestador lo único que va a hacer es llamadas a sus functions, ¿vale? Con lo cual no tiene mayor complejidad. Y por último, aquí tengo una llamada a un suborquestador que he llamado como complejo, porque a su vez este suborquestador va a realizar llamadas a otro suborquestador, ¿vale? Las llamadas a suborquestadores se realizan mediante el método call suborchestrator async, ¿vale? Es un método que existe dentro del contexto de nuestra durable function, ¿vale? Y este método tiene cuatro sobrescrituras. Por lo menos hasta el día de hoy, que les estoy indicando esto, tiene cuatro sobrescrituras.
Dos de ellas con 2 parámetros y otras dos con 3 parámetros. Eh, Son análogas, es decir, las de 2 parámetros te admiten el nombre de la durable function que queremos llamar y el siguiente parámetro es, digamos, lo que queremos pasarle a esa durable function. Podemos pasárselo como un string o como un objeto serializable. Hago hincapié en objetos serializables, ¿vale? Podemos pasarle un objeto más complejo, pero tiene que ser serializable. La versión de 3 parámetros lo que requiere es que le pasemos el instance ID, ¿vale? Sería el tercer parámetro, ¿de acuerdo? Como podemos ver ahí. ¿Vale? Este parámetro sería un string. Pero en este caso, para el ejemplo que os quiero mostrar, no me hace falta el instance ID, entonces simplemente hago una llamada a mi suborquestador y le paso una entrada que he decidido que voy a necesitar, ¿vale? Si nos vamos a este suborquestador simple, ¿vale? Lo que tenemos es una recogida de la entrada, ¿vale? Que va a ser un string, en este caso es un título de una batalla, y hago una llamada con el método callActivityAsync, ¿vale? Que es la forma que tenemos de llamar a las Azure Functions, pasándole además el título de la batalla, ¿vale? Hago una llamada a esta función simple, ¿vale? Que como estamos dentro de un contexto de Durable Function, es necesario marcarla como Activity Trigger, ¿vale? Pues no tiene mayor complejidad. Cuando me llega una petición de lanzamiento de este orquestador, cojo el input y se lo paso a mi función que va a ser una ejecución, ¿vale? ¿Qué ocurre en el orquestador que es más complejo? Bien, aquí es donde viene digamos, lo bonito, que es que yo voy a recoger un objeto más complejo, ¿vale? Sería este, que es el tipo de tipo multiple barrel, que tiene un string con el título y una lista de strings, que son los títulos de las batallas, ¿vale? Lo que voy a hacer es recorrer esas batallas e ir haciendo llamadas a otro suborquestador. Es decir, desde un suborquestador voy a llamar a otro suborquestador, pero ¿qué ocurre? Que este orquestador al que estoy llamando ahora es el orquestador simple que estaba viendo antes, ¿vale? Con lo cual estoy reutilizando el código. Entonces estoy pasando de un proceso más complejo y lo he simplificado reutilizando este código, como podríamos hacer en nuestra codificación de día a día, para que me resuelva esta tarea, porque esta tarea realmente es la misma. Yo podría picarme aquí una subfunction que me realizara esta tarea, pero en este caso, porque es muy simple, pero un proceso más complejo, igual no es tan simple, entonces conviene reutilizar el código. Bueno, pues una vez se recorran todas estas batallas, todos estos elementos del array, y se realicen estas llamadas, volveremos al contexto de nuestro orquestador principal y habremos terminado el proceso, ¿vale? Con esto hemos conseguido que un proceso complejo lo hemos dividido en subprocesos, divide y vencerá, y hemos resuelto nuestra problemática. Si ejecuto esta Azure Function, esta Durable Function, perdón, vamos a ver que tarda un ratito, ya se está levantando. Yo le he puesto como launcher a esta Durable Function un trigger por HTTP, con lo cual para poder ejecutar mi Durable Function voy a tener que hacer una llamada HTTP. ¿Vale? Es esta URL, vamos a marcarla y me vengo aquí. Bueno, ya la tenía aquí preparada, así que ejecuto y como pueden comprobar está ejecutándose
Durable Function. Como pueden ver, se están ejecutando las llamadas simples, ¿vale? Esta sería la primera, la segunda, tercera, y ahora ha comenzado a ejecutarse la suborquestación más compleja, que a su vez realizaba ejecuciones de la suborquestación simple. Y bueno, esto es todo lo que os quería enseñar. Es muy sencillo utilizar las Azure Durable Functions para lo que os comentaba. Es decir, para poder eh, atomizar procesos complejos, subdividirlos en procesos más simples y poder realizar un código mucho más eficiente, más entendible y por consiguiente más mantenible, porque al final nosotros muchas veces no somos los responsables de mantener nuestro código, con lo cual si podemos simplificarlo, muchísimo mejor. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y lo que os he contado. Y bueno, el próximo día os contaré otras cositas, como por ejemplo cómo gestionar el log de las functions, por qué estoy utilizando el replaying aquí dentro de mi orquestador, etcétera. Cositas que os iré contando en próximos artículos. Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado.